Pues bueno, tal como nos platicó Irving, día con día la ingeniería biomédica va tomando mucha más fuerza, mucho más impacto en todas las decisiones clínicas y justamente el papel del ingeniero biomédico es clave para poder cumplir la seguridad del paciente, que hoy en día es un concepto que está muy en tendencia, y eso es de manera muy afortunada. Es una moda en alguna manera, por decirlo de alguna manera, que llegó para quedarse. Entonces, a mí me gustaría hablarles un poquito de lo que es la seguridad del paciente. Y bueno, aquí están los temas que hoy vamos a tratar, que es la seguridad del paciente, funciones del ingeniero biomédico para garantizar la seguridad del paciente, recomendaciones para asegurar la seguridad del paciente y finalmente las conclusiones. Y bueno, para empezar, ¿qué es la seguridad del paciente? De acuerdo con la OMS, la seguridad del paciente es una disciplina de la atención de la salud que surgió con la evolución de la complejidad de los sistemas de atención de la salud y el consiguiente aumento de los daños a los pacientes en los centros sanitarios. Y su objetivo es prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que sufren los pacientes durante la prestación de la asistencia sanitaria. Y bueno, dentro de la seguridad del paciente tenemos 6 objetivos de manera internacional, muy de la mano con todo lo referente a acreditación y certificación, como lo es, por ejemplo, enlistando estos objetivos, perdón, la correcta identificación del paciente. Hoy en día existen diversos dispositivos que nos ayudan justo al cumplimiento de este objetivo. Los brazaletes, por ejemplo, en algunos hospitales en donde tenemos toda la información del paciente en un solo código de barras, comunicación efectiva, por supuesto, entre los profesionales de la salud y con el paciente. Seguridad en los medicamentos de alto riesgo es el tercero, y aquí justamente haciendo énfasis que hoy existen dispositivos médicos que nos pueden alertar ante posibles errores de medicación, ante posibles daños al paciente, como lo son las bombas de infusión. Cirugía segura, en donde por supuesto todos los equipos médicos tienen que estar configurados, calibrados para asegurar que el procedimiento al que se va a someter el paciente, pues está plenamente el equipo médico para su uso de manera segura. Reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, y aunque este término pareciera un tanto lejano al ingeniero biomédico, la realidad es que nuestro papel es de suma importancia cuando estamos en vigilancia de que se usen, por ejemplo, los desinfectantes correctos para el uso de los dispositivos médicos, que estén estériles o desinfectados. Nuestro papel es pues justo asegurar que esto está en cumplimiento. Reducción del riesgo de daños por caídas, por supuesto, es un objetivo que en particular a los hospitales le prestan mucho foco, ya que una caída de un paciente puede representar algo muy crítico. Y el papel del ingeniero biomédico en este punto, en este objetivo, es sumamente crucial, sobre todo por la parte de qué tripiés están utilizando los pacientes cuando están deambulando, con qué tipo de barandales tienen las camas, andaderas, etcétera. Entonces es muy importante. Entonces, si ven de manera general, estos objetivos internacionales, aunque digamos que están muy enfocados hacia el papel del enfermero, del médico, inclusive esta misma imagen la recopilamos de una página de enfermería enfocada a la seguridad del paciente. Sin embargo, pues el papel del ingeniero biomédico recae prácticamente en todos los puntos. Y bueno, también haciendo referencia justamente al CENETEC, en México los equipos médicos se reconocen como una categoría de los dispositivos médicos. De acuerdo con la Ley General de Salud, en el capítulo 8, artículo 262, se reconocen las siguientes categorías de dispositivos médicos.
o insumos para la salud, como equipo médico, órtesis y ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación y productos higiénicos. Ahora les quisiera hablar, una vez que ya tenemos como este contexto de lo que es la seguridad del paciente, me gustaría hablarles de cuáles son las funciones del ingeniero biomédico para garantizar esta seguridad del paciente. Y bueno, partiendo de justamente este artículo del doctor Pérez Castro y esta recopilación de información, en mayo de 2002, la OMS, mediante una resolución aprobada durante la 55ª Asamblea Mundial de la Salud, insta a los Estados miembros a prestar la mayor atención posible al problema de seguridad de pacientes, a consolidar sistemas que mejoren la seguridad del paciente, en particular la vigilancia de los medicamentos, el equipo médico y la tecnología. Entonces, pues, prácticamente tenemos 20 años siendo conscientes de que necesitamos a los ingenieros biomédicos para salvaguardar y proteger y conservar justamente y cumplir estos objetivos que les acabo de enunciar, que van de la mano de la seguridad del paciente. Y bueno, respecto a, aquí tenemos justamente del doctor Pérez Castro, diferentes incidentes que han sido reportados en el sistema de registro automatizado de incidentes de salud en México. Y como pueden ver, las infecciones asociadas a la atención de la salud, pues bueno, están en el número 1. Sin embargo, eventos relacionados a dispositivos médicos, equipo médico en general, no está tan alejado, está en el top 10 de los principales incidentes que se suscitan. Entonces, es muy importante que el ingeniero biomédico tome parte en esta, pues sí, en esta brecha para poder cerrarla precisamente y seguir salvaguardando la seguridad del paciente. Y bueno, dentro de la parte del ingeniero biomédico dentro de un hospital y fuera de, por supuesto, la gestión del equipo médico es un proceso que ayuda firmemente a cumplir la seguridad del paciente. Y bueno, de manera general, quisiera hablarles de lo que es la gestión de equipo médico. Y bueno, es el conjunto de procedimientos sistemáticos para proveer y evaluar la tecnología eficaz, segura, y costo efectiva en una unidad médica o en un sistema de salud. Estos procedimientos involucran la detección de necesidades, planeación, evaluación, adquisición, instalación, mantenimiento, capacitación, uso, obsolescencia y baja del equipo. Entonces, como ven, prácticamente el ingeniero biomédico está en todo este proceso presente y es prácticamente quien lidera este proceso, estos procedimientos como la gestión de equipo médico, y todo con un objetivo que es justamente garantizar esta seguridad del paciente, ¿no? Entonces, justamente en este artículo publicado por Cenetec en 2020, podemos ver las diferentes etapas de la gestión de equipo médico, en donde tenemos, por ejemplo, la parte de la planeación, que digamos sería como la primera etapa de la que les mencionaba, en donde tenemos que hacer un diagnóstico situacional, ¿no? Es decir, aspectos epidemiológicos de la zona, demográficos, geográficos, socioculturales, características operativas per se de la unidad de salud, ¿no? Y con base en eso hacer un análisis de necesidades. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado, o también muchos de ustedes se han encontrado en sus hospitales, de aquellos equipos médicos que están siendo subutilizados porque probablemente son de alta especialidad, ¿no? Y de acuerdo al diagnóstico situacional, pues la verdad es que el equipo a veces llega a estar sobrado. ¿Y esto cómo impacta? De diferentes maneras que un poco más adelante les voy a platicar, pero de manera general es una subutilización de los recursos. Y esto quiere decir que estamos invirtiendo el dinero o se está gastando el dinero para este tipo de insumos de manera
pues no correcta, ya que la parte de los mantenimientos, etcétera, a veces quedan fuera de costo, fuera de planeación, y es muy difícil darles un uso a estos equipos cuando si hubiésemos hecho un análisis de necesidades del hospital prácticamente muy, pues sí, firme, lo que podríamos determinar es que probablemente necesitábamos otro equipo médico, ¿no? Por supuesto, la parte de los estudios de mercado, el ingeniero biomédico tiene que estar muy, muy de la mano con todos esos proveedores, ¿no? Que muchas veces también somos ingenieros biomédicos los que estamos del lado del área comercial. Y justamente determinar cuáles son los equipos médicos que van a ser más funcionales para esa unidad en particular, ¿no? Por supuesto, la parte de las fuentes de financiamiento tiene que considerarlas también el ingeniero biomédico. En la parte de incorporación, que es otra de las etapas de la gestión del equipo médico, los mecanismos de incorporación tienen que ser considerados. ¿Cómo vamos a incorporar esos equipos médicos a nuestro hospital? ¿Cuál va a ser la curva por la que tenemos que pasar? Procedimientos de contratación, verificación de la recepción, ver que estamos recibiendo el equipo que realmente estamos adquiriendo, ¿no? En la parte de instalación, por supuesto que el ingeniero biomédico tiene un papel crucial, ya que hay que verificar que los equipos médicos se instalen de manera correcta, que tengamos todas los tipos de instalaciones, conexiones que necesitan los equipos médicos. Y bueno, es algo que también tiene que estar presente el ingeniero biomédico. Por supuesto, en la puesta en marcha, verificar que se cumplan conforme a toda esta planeación previa que hicimos, se cumplan cada uno de los puntos que teníamos planeados. Por supuesto, la capacitación inicial hacia el personal es fundamental que los ingenieros biomédicos estén presentes para coordinar estos eventos en conjunto de los proveedores, ¿no? En la parte de operación, hacer los inventarios, que tengamos todos los equipos tal en forma como los teníamos planeados, como los tenemos identificados, perdón, en el hospital. Es muy importante que el ingeniero forme parte de esto. La parte de capacitación continua, aquí quiero hacer especial énfasis, ya que muchas veces pasa que el ingeniero biomédico capacita digamos, en un primer frente a los profesionales de la salud. Sin embargo, lo que termina sucediendo es que las capacitaciones a veces son de una sola vez, por parte de los proveedores, por parte del personal interno. Sin embargo, sabemos que hay rotación de personal en los hospitales, sabemos que hay que mantener de manera continua esta educación respecto al uso de los equipos médicos, precisamente para salvaguardar la seguridad del paciente, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de mañana llega una enfermera que no sabe utilizar a lo mejor el nuevo monitor de signos vitales y eso compromete, por supuesto, la seguridad del paciente, ¿no? Al no saber a lo mejor interpretar alguna gráfica, el cómo habilitar alguna función. En el caso de los dispositivos de infusión, por supuesto, el que no sepa programar una infusión, ¿cómo impacta? Pues en que el paciente no reciba su tratamiento de manera correcta, ¿no? O no vamos tan lejos. ¿Cuántas veces sucede que a lo mejor las fallas son prácticamente mínimas en un equipo médico que está a lo mejor no conectado a la corriente eléctrica o que tiene un fallo en la batería y que simplemente la enfermera en ese momento no sabe, la enfermera, perdón, o médico no sabe cómo actuar ante esa situación y tendríamos que tener una capacitación como profesionales de la salud, más allá que solo hablarle al ingeniero biomédico. Entonces, el ingeniero biomédico tiene que habilitar a los profesionales de la salud ante este tipo de situaciones, por poner un ejemplo. Por supuesto, el mantenimiento de los equipos biomédicos es súper indispensable que el ingeniero biomédico, de los equipos médicos, perdón, súper indispensable que los ingenieros biomédicos estén muy, muy al pendiente de los calendarios previstos, si tiene que ser
semestral, anual, trianual, de acuerdo a las especificaciones de fabricante, y por supuesto vigilar que estos se cumplan por parte del mismo Departamento de Ingeniería Biomédica o en su caso de proveedores, por parte de proveedores. También la parte de la tecnovigilancia es crucial, que si algún incidente adverso llega a presentarse, se le involucre también al ingeniero biomédico para poder saber qué es lo que está sucediendo, porque este tipo de incidentes, pues por lo general, pueden o no tener alguna repercusión en el paciente, pudiendo llegar hasta escenarios fatales. Y es muy importante que el ingeniero biomédico esté presente precisamente para poder diagnosticar qué fue lo que pasó en caso de que se presente este tipo de fallas, ¿no? Y por supuesto, los equipos médicos, como cualquier otro dispositivo electrónico, tienen un tiempo de vida útil, ¿no? De acuerdo a lo que la OMS nos menciona hace en más o menos en 2020, en su última actualización respecto a la obsolescencia de equipos médicos, nos mencionan que la vida útil de los equipos médicos es aproximadamente de 10 años. Después de esto, tienen que pasar por diferentes procesos para poder determinar si el equipo sigue siendo funcional o no. En caso de que no fuera funcional, por supuesto que mediante este proceso de gestión de equipo médico, tendría que el ingeniero estar muy de la mano de el proceso de justificar la baja, el por qué amerita la baja, y por supuesto, porque en caso de que no hubiera la baja, no se autorizara la compra de un nuevo equipo, pues bueno, tenemos que estar al pendiente de qué implicaciones tiene, ¿no? El no cambiar el equipo, el no sustituirlo. Por supuesto, el destino final de los equipos, qué va a pasar con estos equipos, y como les decía, en algunos casos se tiene que hacer reacondicionamiento o cómo va a ser el tratamiento de estos equipos médicos, ¿no? Muy sonada una historia de hace mucho tiempo en donde pues un tubo de rayos fue tirado prácticamente a la basura, lo recuperó una persona que se dedica pues a estas actividades de recolección de basura y separación de basura, y pues luego vendió el tubo, se fabricaron un montón de cosas, el contacto que tuvo, pues bueno, también es muy importante que el ingeniero biomédico sepa cuál va a ser el destino final y por supuesto el tratamiento de este tipo de dispositivos, ¿no? Y bueno, como ven, es un ciclo. En la parte de renovación tenemos que volver a correr el ciclo para ver que realmente lo que vamos a sustituir vuelve a tener este caminito que les estoy mostrando para poder volver a asegurar de nuevo la seguridad del paciente. Y bueno, dentro de otro artículo del doctor Pérez Castro nos habla de justamente este proceso muy relacionado a enfermería. Y lo que vemos, el nombre del proceso es prevención de caídas a pacientes hospitalizados. El propietario de este proceso, pues bueno, es el gestor de calidad. Sin embargo, lo que quiero que vean aquí es precisamente cómo dentro de los factores a controlar ya tenemos y enuncian aquí a los equipos médicos y a los aditamentos que estén en buenas condiciones. Y aquí tenemos un par de ejemplos, ¿no? Barandales de cama, de cunas, mesas, camillas, burós, tripiés, como les decía, ¿no? Que a lo mejor al ser mobiliario, uno como biomédico pensaría, no, eso no es de mi injerencia. Sin embargo, sí lo es, porque compromete a la seguridad del paciente, y nosotros como biomédicos tenemos que estar seguros y garantizar que el equipo médico y mobiliario médico que tenemos en los hospitales pues es plenamente funcional para desempeñar las actividades del profesional de la salud para la atención del paciente. Por supuesto, los formatos de mantenimiento, ¿no? Muy de la mano con lo que les platicaba anteriormente. Estos formatos de mantenimiento arrojan información de cada cuánto se les hizo el último mantenimiento preventivo, se ha tenido mantenimientos correctivos, etcétera. Verificar que el equipo médico y aditamentos se encuentren en buenas condiciones de funcionamiento por turno también es parte de nuestras responsabilidades. Y como ven, también mencionan
esta parte después de este proceso si están en mal estado. O sea, ¿qué tiene que hacer el profesional de la salud? En este ejemplo, se muestra realizar solicitud por escrito para la reparación del equipo médico y aditamentos, ¿no? Entonces, si bien no tiene que verificar el profesional de la salud como nos lo muestra este artículo, es muy importante que el ingeniero biomédico esté presente en todo este proceso también, ¿no? Y bueno, como ven aquí, pues sí, los responsables de cumplir plenamente este proceso, estas actividades, pues son enfermeras, personal de mantenimiento que muchas veces, quiero llevarle más bien en esta parte de conservación hospitalaria, el ingeniero biomédico entra ahí. Entonces, es muy, muy importante que también ustedes en su práctica clínica, en sus actividades diarias en el hospital, pues consideren esto, ¿no? Que revisen si en sus procesos ya está involucrado el ingeniero biomédico, porque bueno, es fundamental. Y bueno, aquí también en los resultados esperados, después de haber implementado estos procesos, pues bueno, se espera el control y la vigilancia del correcto estado y mantenimiento del equipo médico y aditamentos para la seguridad del paciente, para la seguridad del paciente, como se muestra aquí. La reparación oportuna del equipo médico en mal estado, ¿no? Cada cuánto tenemos que estar, los tiempos de respuesta que tenemos, a los que tenemos que apegarnos, es crucial que se trabaje con el ingeniero biomédico, porque esto, por supuesto, repercute también en el acceso a la atención para los pacientes. Y bueno, aquí les mostramos un par de imágenes de cómo hoy en día, pues, siguiendo el proceso que les ejemplifiqué en la diapositiva anterior, pues bueno, tenemos aquí a la enfermera verificando precisamente que los barandales de cama estén bien, tanto digamos en una cama eléctrica como en una cama mecánica, pero a pesar de que sí es una verificación que deben de correr el personal de enfermería por proceso, no está nada alejado de que el personal de ingeniería biomédica también esté involucrado en estos procesos, ¿no? ¿Qué pasaría si por alguna razón uno de los barandales de cama cae, el paciente rota y bueno, tenemos una caída, ¿no? Entonces es muy importante que se vigile muy bien los equipos médicos, ¿no? Y bueno, dentro de la parte de hospital seguro, en el mismo artículo, respecto a la evacuación de unidades hospitalarias con énfasis en áreas críticas, pues como ustedes saben y ya lo vivimos en diferentes crisis, terremotos, inundaciones, pues las unidades médicas no están exentas de sufrir un desastre interno que presente daños a nivel estructural, no estructural. Es súper indispensable que una vez que se desalojen los pacientes, pues, ¿qué va a pasar con el equipo médico, no? Que digamos que es de los activos más costosos de un hospital. Sin embargo, es muy importante que se recuperen para poder seguir dando la atención, independientemente de la infraestructura en donde sea, en el tipo de edificio, casa, donde se llegue a dar. Sin embargo, es muy, muy importante que tengamos definido cómo va a ser este proceso de desalojamiento de los equipos médicos. Y por supuesto esto con la finalidad de proteger la vida y la salud de los usuarios, así como resguardar la integridad de los bienes y documentos indispensables e irreemplazables, como es el caso del equipamiento médico, ¿no? Irving hizo mención de toda la crisis que vivimos con equipo médico en pandemia, desabasto, etcétera. Entonces, imagínense si ante estas crisis pandémicas tuviéramos un desastre aparte natural, pues es prácticamente indispensable salvaguardar también los equipos médicos para poder seguir diagnosticando y tratando enfermedades de una manera segura al paciente, ¿no? Y bueno, dentro de ejemplificando esta parte y dentro de esto que les acabo de comentar, pues bueno, aquí tenemos justamente en el IMSS Tula, en Hidalgo,
pues un desastre natural que se vivió respecto a una inundación. Y como ven aquí, pues ahí vemos a la incubadora, ¿no? Cómo el personal está precisamente rescatándola para poder seguir prestando la atención médica independientemente de la infraestructura física. Es muy importante por eso poder tener procesos bien definidos y que se le involucre al ingeniero biomédico, que es crucial para poder saber si esto es correcto, ¿no? No sabemos si este tipo de maniobras conlleven alguna descalibración del equipo, alguna desconfiguración o alguna otra implicación, ¿no? Entonces, es muy importante que se nos involucre. Y bueno, me gustaría hablarles un poco de algunas acciones para garantizar la seguridad del paciente. Y vamos aquí a ejemplificar un par de escenarios. Por ejemplo, realizar una evaluación de necesidades y alternativas de equipo médico. Si no hiciéramos esta actividad, ¿qué repercusión tendría? Pues bueno, se tendría, por ejemplo, un equipo de alta especialidad en unidades hospitalarias donde no se utiliza con frecuencia. Y justamente hace un par de horas discutía con Irving la parte de cuántos hospitales a veces están sobreequipados, ¿no? Que tenemos a lo mejor un Da Vinci, una resonancia magnética de 3 teslas, y al final el hospital tiene las especialidades básicas en donde el equipo médico no está siendo utilizado ni estamos optimizando el recurso que tenemos, ¿no? Entonces, no tendría, en el caso de que se presente alguna avería en el equipo, pues ¿dónde está el presupuesto para poder darle mantenimiento? Entonces es muy importante que justo en la parte de gestión del equipo médico se considere todo esto, ¿no? También tener muy claras las fuentes de financiamiento y presupuesto para equipamiento. Es crucial que lo tengamos en mente. Porque si no, ¿qué pasa? No se cuenta, como les comentaba, no se cuenta con recursos para mantenimientos o compra de accesorios, ¿no? Citando el mismo ejemplo de la resonancia magnética, pues, ¿qué pasa si necesitaríamos una bobina adicional para hacer cierto tipo de estudios de acuerdo a las especialidades, pero no se proyectó en el plan inicial de incursión de este equipo médico? Pues bueno, nos encontraríamos ante un problema. Contar con la infraestructura necesaria y recursos materiales, algo a tener muy, muy presente, ¿no? Porque si esto no sucede, imagínense que vamos a adquirir un equipo médico nuevo, en este caso voy a citar hemodiálisis, por ejemplo, que tenemos que tener un montón de consideraciones en cuanto al tratamiento de agua, los tipos de conexiones para las máquinas de hemodiálisis. Entonces, imagínense que no tuviéramos estas conexiones hidráulicas, eléctricas, etcétera, que necesita el equipo médico para su funcionamiento per se. Entonces, nos enfrentaríamos ante un problema, ¿no? El mismo caso con otro tipo de equipos médicos, ¿no? Si a lo mejor estamos pensando en algún tipo, igual equipos grandes de imagenología, en donde necesitemos, citando el mismo ejemplo de resonancia magnética, una jaula de Faraday para el aislamiento pues justamente de todo este campo magnético que evite la resonancia y que no se afecten otros dispositivos médicos del hospital. Pues bueno, si no está planeado, imagínense las repercusiones que podría tener o el tipo de conexiones, ¿no? Muchos equipos médicos se conectan a corriente de 220. O el caso de si no tuviéramos tomas de gases para algunos equipos médicos. Entonces, es muy importante que esto se considere. También preguntarnos si el equipo cumple con normas nacionales, ¿no? Porque precisamente si está cumpliendo las normas nacionales, pues también va de la mano con la seguridad del paciente, con el que no haya un incidente adverso, ¿no? Un ejemplo de lo que no deberíamos de hacer, por ejemplo, es comprar equipo que muchas veces lo vemos por ahí en Facebook, en páginas que no conocemos, en WhatsApp, en
Mercado Libre y no tienen registro sanitario. A mí me tocó un caso en particular en donde buscando pues, las ofertas en el mercado de bombas de infusión, pues me encuentro con equipos que no tienen registro sanitario, ¿no? Entonces, imagínense por utilizar o considerar en nuestra gestión de equipo médico este tipo de equipamiento y no poder garantizar que cumple con los mínimos indispensables para poder estar en contacto con el paciente, ¿no? O como bien lo comentaba Irving en un inicio en la presentación, esta parte de las alertas sanitarias, ¿no? COFEPRIS llega a sacar muchas alertas sanitarias en caso si hay equipos robados, si se presentaron algún evento centinelas y bueno, diferentes situaciones que pudieran afectar la seguridad del paciente. Entonces nosotros como biomédicos tenemos que estar muy al pendiente que nuestros equipos estén en cumplimiento y que no haya alertas sanitarias emitidas por la autoridad sanitaria, ya sea COFEPRIS o según el país que corresponda, que no tengamos este tipo de alertas, ¿no? Por ejemplo, otra pregunta sería, ¿se cuenta con el personal necesario para su operación y puesta en marcha? Pues, ¿qué pasaría si queremos comprar un tomógrafo para hacer estudios de imagenología, pero al final no tenemos un técnico radiólogo dedicado al equipo, ¿no? Pues la realidad es que no podría operar por mucho tomógrafo que tuviéramos, llámenle tomógrafo, mastógrafo, retornador, lo que venga a su mente. Es muy, muy importante estar seguros que va a haber un personal que pueda operar el equipo médico, ¿no? Y muy importante, y en referencia a lo que les comentaba anteriormente, el personal está capacitado para el uso del equipo. Los programas de capacitación, tanto con los equipos de los que el hospital es dueño, como los que están en otro tipo de arrendamiento o como datos, etcétera, etcétera, es muy importante que tengamos una coordinación en conjunto con los profesionales de la salud de esta capacitación y educación continua de la que hablábamos en la gestión de equipo médico, ¿no? ¿Qué pasaría si, citando el mismo ejemplo, tenemos al técnico radiólogo que va a operar el tomógrafo, pero no sabe ni cómo prender el tomógrafo o no sabe ni cómo hacer una adquisición de imagen o un tratamiento de imagen? Entonces, muy importante que este proceso se mantenga, como les decía, vivo. La capacitación en el uso de los equipos médicos y funcionamiento de los mismos es crucial para que el profesional de la salud pueda desempeñar sus funciones de manera correcta y esto como consecuencia traiga la seguridad del paciente, salvaguardarlo. Y bueno, como les comentaba, la parte de contar con mantenimientos preventivos y refacciones de los mismos equipos es muy, muy importante en caso de que se presente alguna avería y no quede disfuncional el equipo, ¿no? ¿Cómo repercutiría eso? Pues en el acceso a la salud. ¿Cuántos pacientes estamos dejando de atender por un equipo parado? Y al final también es una repercusión directa en la seguridad del paciente, ¿no? O por otro lado, si no, el equipo no tiene el mantenimiento preventivo que es estipulado por el fabricante del mismo, pues realmente es una bombita de tiempo. No sabemos cuándo nos vaya a fallar ese equipo médico. Y eso, imagínense que aquí poniendo el ejemplo de la torre de la paroscopía que tenemos de este lado, imagínense que estuviéramos en medio de una colecistectomía y que al final fallara la torre, no sé, el monitor, y el médico dejara de ver porque no se le hizo mantenimiento en los últimos 3 años, ¿no? Entonces, eso al final repercute en la seguridad del paciente. Y por supuesto la parte que les platicaba de dar de baja al equipo cuando su mantenimiento o sustitución no sea posible. También se va a decir, oye, es más seguro retirar esto del quirófano o del área que corresponda que seguirlo utilizando, ¿no? Entonces, el ingeniero biomédico va a dictaminar esa posible baja, ¿no?
Entonces, bueno, aquí la parte negativa sería, dado el estado del equipo, puede fallar en cualquier momento y dañar al paciente y al usuario, o a alguno de los dos. Aquí ponemos un ejemplo muy claro de instrumental que presenta aquí óxido, corrosión, y eso puede tener una implicación grave con el paciente. Y bueno, dentro de los beneficios de llevar una correcta gestión de equipo médico, como les platicaba, pues precisamente en punto 1 tenemos la reducción de la sub o sobreutilización de los equipos médicos, que también pasa a veces, tampoco es suficiente el equipo médico. Les digo yo, hablando desde el frente de mi especialización, que es terapia de infusión, muchas veces las bombas de infusión no son suficientes. Y es porque no está bien planeado cuántas son las necesarias para que opere el hospital, ¿no? Ahora sí que tenemos que tener muy en cuenta este tipo de estudios durante la etapa de planeación. La reducción de costos de operación es otro de los beneficios que tenemos, evitar mantenimientos o costos que no son, que nos pueden llevar a tener un mayor gasto durante la operación, coadyuvar a la generación de un medio hospitalario seguro, disponibilidad de equipo médico funcional, que eso al final de nuevo incrementa el acceso a la salud. Inversiones rentables de equipo médico, registro de información confiable a través de inventarios, vamos a poder saber lo que tenemos disponible para la atención de nuestros pacientes. Incremento en la calidad de la atención médica, por supuesto, al tener un buen insumo, un buen equipo médico, pues esto es parte de los pilares para dar una buena atención médica. Incremento en la calidad, como les decía, de la misma, fortalecimiento de la red de servicios médicos. Y bueno, antes de pasar a las conclusiones, como les decía, es muy importante que de manera general estemos muy presentes como ingenieros biomédicos, tanto dentro, ahorita hablamos de una perspectiva muy dentro del hospital, pero también fuera, en la parte comercial, en la parte de servicio técnico, conservación, es muy importante que hagamos ventas consultivas también, ¿no? De acuerdo a las necesidades de los hospitales. Entonces, esto, como les decía, es de manera muy general, pero sí quiero hacer mención de el papel que juega, como ven, es indispensable el ingeniero biomédico. Hoy la seguridad del paciente no es un término exclusivo del área clínica o de los profesionales que tienen contacto directo con el profesional de la salud. Entonces, de manera general, es importante considerar que el acto médico es el producto final de todo proceso del cuidado de la salud. Es el último eslabón de una cadena que debe estar en perfecto engranaje para ofrecer a los pacientes un servicio de la más alta calidad. Y los grandes beneficiados no solo son los pacientes, también el personal médico, que siendo conocedor de la calidad de los dispositivos biomédicos que usa en su quehacer, puede ofrecer sus servicios con seguridad y confianza. Entonces, al final, si nosotros habilitamos seguridad y confianza desde nuestro papel como ingenieros biomédicos, habilitamos a los profesionales de la salud, habilitamos al camillero, desde el camillero hasta el personal de enfermería, hasta el médico, al que está operando. Si nosotros le damos esa herramienta, que todo está funcionando en regla, que todo está, que puede confiar en lo que está operando, eso repercute en que tengamos una mejor atención a la salud, que confíe plenamente que ese equipo no le va a fallar y que va a dar una atención de calidad hacia sus pacientes.